Hello, hello. Dos amigas, dos copas de vino y una buena conversa. Atrévete a ser tú. Bienvenidos a nuestro podcast Catando Experiencias. Mi nombre es Mariana Ramos. Yo soy Ariana Parra y hoy venimos con todo en nuestro último episodio de la tercera temporada. Estamos muy contentas porque, es nuestro 10º episodio de esta temporada 3 que ha sido magnífica. Y el tema de hoy va mucho con nuestro día a día, de cómo podemos transformar y evolucionar y tener mejores relaciones con los demás y con nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar de cómo cambiar y dejar de ser víctimas y convertirnos en responsables en general en nuestra vida. No solamente el diálogo que podemos tener con nosotros o con otros, sino cómo eso puede transformar las relaciones, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestro trabajo, con nuestra vida en general. Y bueno, este tema creo que toca la fibra muy personal porque muchas veces es difícil identificar qué es ese estado de estar de víctima de la vida, cómo estamos en ese estado de que todo me pasa a mí, el entorno, el mundo está en contra de mí. Y bueno, un poco de hacer introspección y de hablar de este tema es porque consideramos que es muy importante reconocer y poder identificar cuando estamos en ese personaje de víctima ante la vida. Y bueno, personalmente se siente bastante cómodo por mucho tiempo antes de que lo identificas. ¿Por qué? Porque nada está bajo tu responsabilidad. Las cosas no pasan o te pasan porque tú no tienes la culpa o responsabilidad de ello. Entonces, por eso se puede sentir cómodo porque no tienes que tomar disciplina, tomar acciones, tomar decisiones que muchas veces pueden ser difíciles y prefieres quedarte en ese estado de comodidad, de confort, la famosa zona de confort, y bueno, te quedas muy tranquilo en ese personaje de víctima. Pero bueno, también está el otro lado al cual he podido transformar muchas cosas en mi vida, que es hacerme responsable de lo que me pasa, de lo que siento, de cómo me relaciono con el mundo, con mi entorno, en diferentes aspectos de mi vida. ¿Y cómo se siente? Totalmente liberador y creo que se siente con plenitud. Te sientes al final feliz porque eres tú quien está teniendo control de tu vida. Eres tú quien está tomando cada decisión y al final las consecuencias que pasan es porque tú lo has decidido. Y al final creo que se siente muy valiente, te sientes con mucha fortaleza, con mucha valentía, coges coraje, por lo cual te sientes como muy empoderado y con todo. Entonces, bueno, queremos abrir este espacio para ver cómo nos hemos sentido en estos personajes de víctima o ya siendo responsable, porque es algo inevitable. No sé si compartes esto, Ari, pero es algo que es un vaivén. O sea, no todo el tiempo estamos siendo responsables en nuestra vida o no todo el tiempo estamos en todos nuestros aspectos siendo víctimas. Creo que es una danza continua en la que estamos trabajando todos los días. Sí, yo creo que nadie se salva de ambos personajes. Yo creo que es Exacto. algo en lo que todos hemos sido algunas veces víctimas y en otras nos hemos vuelto responsables de la situación. También considero que son como dos mundos completamente distintos. O sea, que el mundo de la víctima tiene un enfoque muy particular y el mundo del responsable tiene otro totalmente distinto y que cada uno tiene como unas características, una forma de ver la vida totalmente distinta a la otra. Y una cosa que comentabas, yo creo que el tema de ser víctima es muy cortoplacista, porque es verdad que le pones toda la responsabilidad, el enfoque en el exterior y en verdad es fácil de asumirlo porque al final tú te estás liberando de toda esa carga que a la larga se vuelve muy pesado, pero que en el momento es lo más rápido y lo más sencillo para salir del paso. Eso lo veo como algo muy cortoplacista. Por el contrario, el responsable toma como esas riendas de la situación en el momento en el que ocurre, o vamos a decir en un periodo corto de tiempo, con lo cual como que actúa de una forma como
inmediata, que a la larga se vuelve mucho más ligera, que a la larga logra aprender las situaciones que tenía que aprender de esa circunstancia, con lo cual lo veo así como, esa es una diferencia para mí muy clave. La víctima es cortoplacista, el responsable toma las riendas de la situación y es largoplacista, o sea, va a su bienestar en largo plazo, toma las riendas en el momento presente para que su vida en esa circunstancia cambie en el momento oportuno y pueda transitarla, liberarse, sea lo que sea la situación que esté pasando la persona, de una manera como victoriosa, porque es verdad que hay que tener coraje y valentía para poder afrontar las situaciones de una forma responsable. Exactamente, porque ese es como que uno de los mayores obstáculos que nos vamos a encontrar cuando de verdad queremos hacernos responsables de la situación, de lo que nos pasa, de nuestros sentimientos, porque es más allá de poder aceptar una situación, es cómo afrontas la vida, es cómo te relacionas con las personas, porque creo que este enfoque o cómo determinamos nuestras acciones va muy relacionado a este tema que estamos hablando. ¿Cómo podemos desligarnos de ser víctimas del mundo, del universo, de Dios? Porque depende de donde tengas tu creencias, a que te aferres y hacerte responsable de lo que te pasa. Y sí, hay muchas cosas que capaz no vamos a poder tenerle explicación, porque creo que también va muy relacionado a eso, de que cuando estamos en un diálogo de víctimas es porque queremos saberlo todo, tener las respuestas a todo, no estamos accionando desde, oye, ¿por qué? ¿Qué consecuencia puedes tener esto y qué aprendizaje puedo tener esto? Entonces, Sí. también es como estar desde la carencia de que no vas a, o sea, no estás viendo ningún fruto en ningún lado, sino es una victoria para ti, porque también es cuestión de perspectiva. Creo que más allá de tener ese diálogo contigo mismo de victimismo o no, es que vemos el mundo con una perspectiva más amplia cuando somos responsables que cuando somos víctimas, que tenemos demasiados sesgos y tenemos dos paredes dentro de los ojos o acá que nos delimitan y no nos da la oportunidad de ver más allá. Y eso también está relacionado con lo que tú decías, que uno lo ve la meta o lo que te pasa a muy corto plazo para poder accionar ya inmediatamente y el otro es más largo plazo para poder ver finalmente qué te trae cada experiencia. Y creo que eso delimita mucho tu modo de vivir, creo que en todo. Yo creo que son como unos lentes o unas gafas que nos ponemos Exacto. según las circunstancias que nos están pasando en la vida. Y como les decía antes, todos hemos pasado por ambas. O sea, creo que todos nos podemos identificar en qué situaciones hemos sido víctimas o en cuáles hemos sido responsables, por lo menos una para cada circunstancia de cada uno de los personajes. Entonces, yo también creo que es importante el hecho de no nada más poder ser capaces de reconocerlo, porque es un camino que hay que recorrer y en verdad forma parte de la evolución y del crecimiento como individual, pero también para poder ser víctima, también tiene que haber otra persona dentro de la relación o situación. O sea, no podemos ser víctimas de nosotros mismos. Para ser víctima tiene que haber algo o alguien o alguna cosa externa que sea pues esa causante de esa situación. Entonces ahí también es como información relevante para tú identificar en cuáles de los roles estás ejerciendo. Porque siento que, Claro. como hemos comentado, que tu enfoque está hacia afuera, o sea, tu enfoque no está hacia qué sientes, cómo te sientes, qué te hace sentir esta situación y el para qué me está ocurriendo esto. Muchas veces nos damos martillazos en la cabeza porque a mí, y muchas veces no es por ti. Es para ti, o sea, esa circunstancia te está ocurriendo para que logres ver esta circunstancia en tu vida, para que por fin logres adquirir esa habilidad, esa anhelada plenitud que estás buscando y que no logras porque no estás viendo que
qué sé yo, millones de circunstancias. La arrogancia, el ego, el orgullo. Muchas veces nos volvemos en esa rueda de hámster en la cual cada vez la situación se vuelve un poco más grande y lo único que esa circunstancia quiere es que te des cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Entonces creo que es un punto clave en esa situación de que puedas identificar si tú eres víctima, El la agresor, persona que está, exacto, exacto, quién es la persona que está ahí ejerciendo el rol de N circunstancia, cada uno le pondrá el nombre que tenga en su vida. Porque luego, al contrario, cuando nos volvemos responsables, sabemos que somos co-creadores también de las circunstancias. Entonces, también al entender eso, por más ruda que sea la circunstancia, porque creo que a todos nos han pasado situaciones complicadas en la vida, entendemos que también es una forma de ver la vida y que a la larga se vuelve más sutil, más suave, porque también hemos hecho daño, también hemos sido esa persona que no se ha portado del todo bien y que está bien reconocerlo, creo que es un paso importante, está bien darse cuenta. Entonces, en ese vaivén de la vida estamos todos y como comentaba, es algo de ir sobrellevando en el día a día y poder identificar cuáles son esos aspectos en los cuales aún no estamos siendo responsables para ir trabajándolo, básicamente. exacto. Y creo que también es importante que compartir que muchas veces asociamos que ese estado de víctima únicamente como que lo personificamos cuando nos pasan cosas negativas o que nosotros consideramos dolorosas, que no nos gustan, malas. Y creo que es un poco cambiar ese mito porque realmente no es así. Las cosas, cuando también cuando las personas son responsables, aceptan esa dualidad de la vida y que esas cosas que son malas, que no son cómodas, que no son ese gozo pleno, porque como comentabas, a todos nos ha pasado o nos pasará cosas que no nos gustan, cosas dolorosas, cosas que no queremos sufrir y asociamos esa personificación de víctima únicamente con esas cosas malas. Y creo que ahí es donde está ese cambio de perspectiva que nos ayuda o nos ayudaría a sobrellevar y a lograr un aprendizaje de esa situación, por muy fuerte que sea, porque puedo entender y obviamente cada proceso, si es un luto, cada cosa que hayamos pasado o estemos pasando, lleva un proceso de sanación distinto. Pero bueno, creo que el cambiar el mindset o el enfoque que se tiene desde ese lado de victimismo a que también somos responsables de esa situación, por eso que comentabas de que somos duales, hemos hecho en esta vida o en otras cosas también malas, estamos en un constante búsqueda de equilibrio, pasamos de un lado, vamos al otro, que es la dualidad en la que vivimos, arriba y abajo, causa y efecto. Eso nos hace entender y confiar un poco más en todo lo que co-creamos con el universo, porque al final sí, tú eres parte de esa realidad y el enfoque y atención a lo que estás viviendo es lo que estás manifestando. Entonces, por eso creo que cambiar ese sentimiento hacia tu vida de ser responsable, de que sí, te puede ayudar incluso a solventar situaciones más rápido, porque creo que al tomar responsabilidad, tomas mayor disciplina o enfoque de poder solventar y transformar esa situación en la que estás pasando, que no quieres sentirte mal o estás pasando un proceso. Y creo que eso también es una oportunidad y una ventaja que nos da el cambiar de personaje. Ser responsable al final nos ahorra tiempo, nos ayuda Mm, a solventar y a sentirnos mejor ante la situación y el exterior y nuestra vida en general. Creo que sí, anclarnos en ese dolor de victimismo, porque creo que esa es otra de las características. Vivir como víctima te puede generar sentimientos de desesperación, de anhelo, de vivir o en ansiedad o en depresión,
¿sabes? Esos sentimientos de sufrimiento todo el tiempo. Y creo Yo que, creo que Yo ¿sí? creo que un sentimiento clave en este tema de la víctima es la culpa. Ah, Creo eso, la que, culpa. creo que es clave en esta conversación porque cuando te sientes víctima, sientes mucha culpa y necesitas culpar a alguien. Algo tiene que sobrellevar ese sentimiento de culpa que llevas dentro, ya sea por relaciones no sanas, ya sea por cosas que te pasaron en la infancia y que sigues repitiendo patrones, por familia, o sea, N cantidad de raíces que Sí. podemos ir llevando a lo largo de nuestra vida y que esa culpa es muy pesada. Al final la culpa es uno de los sentimientos con la vibración más baja. Es cuando peor el nivel vibracional se ha comprobado que es la que menos hertz tiene en medición. Entonces, imagínense ustedes estar vibrando en lo más bajo que se puede vibrar. Exacto, que es algo como, es que la culpa y te genera un sufrimiento que es como, vives en agonía permanente, en agonía continua. Y si es un aspecto de tu vida que tú dices, bueno, pero eso al final se traspasa y lo vas viviendo en el día a día. Y creo que por eso es importante y me encantó el tema de los lentes, porque creo que es el mejor ejemplo de cómo podemos identificar qué gafas o lentes tenemos en este momento. Si es la Es de que yo creo que lo víctima, arrastras. sí, exacto, O sea, yo creo que si eres víctima en una faceta de tu vida y sigues con esos lentes, lo exacto. vas a llevar a otros A ámbitos de todos tu tus vida. aspectos, exacto, a todos los aspectos de tu vida. Y es como eso, ese ejercicio de identificar qué gafas, porque es algo como que lo puedes palpar, ¿sabes? Porque es algo físico que en realidad pueden hacer este ejercicio incluso de, oye, me voy a quitar las gafas y voy a ver esta situación desde otra perspectiva con otras gafas o con otros lentes. Y creo que ese ejercicio incluso de hacer el movimiento te puede ayudar a empezar a cambiar esos sentimientos, esos pensamientos, esa perspectiva que tienes sobre esa situación o ese problema en la cual estaba siendo víctima totalmente. Exacto. Sí, porque creo que es como un lastre que vas arrastrando a las demás relaciones, situaciones de tu vida y al final una cosa que creías pequeña se vuelve un caos, empiezas a vivir en un caos de vida porque no eres ya responsable de ninguna circunstancia ni relación que estás viviendo. Entonces al final creo que pudiese ser una vida muy caótica que yo creo que nadie quiere vivir o de manera consciente queremos tratar de evitarlo al 1000%. Yo creo que otra parte importante de este tema y va muy ligado a los sentimientos es la parte de todos los pensamientos que nos pueden venir cuando estamos en esta parte de sentirnos víctimas. Insuficiencia, no confiamos ni en nosotros ni en nadie. eh, Todo se vuelve como oscuro, miedo, tenebroso. No, o sea, como que la vida también te lo va a gritar en el sentido de que por ahí no es. O sea, cuando empezamos a vivir una vida llena de miedos, de frustraciones, puede ser que es que nos estamos volviendo víctimas de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de las carencias que nos estamos inventando, de las cosas catastróficas que nos estamos diseñando y que solo vive en nuestras mentes. Correcto. Y yo creo que un ejemplo claro fue el tema de la pandemia. Yo creo que en la pandemia todos por algún momento nos fuimos víctimas. O sea, ¿qué nos va a pasar? No sabemos nada, nos vacunamos, no nos vacunamos, aquí todo el mundo se va a morir, no quiero salir al supermercado porque me voy a morir. O sea, una cantidad de situaciones que era el momento de sentirnos así porque había demasiada incertidumbre. Incertidumbre. Ujú. Y yo creo que era un momento de vulnerabilidad para poder poner a flor de piel todo lo que nos generó esa circunstancia, pero al mismo tiempo también hubo personas que se empoderaron, que salían hablando del poder de la mente, de la intuición, de que trabajáramos nosotros mismos en nuestra casa, ejercicio físico, ejercicio mental, a meditar. Y cuando a mí me pasó, cuando entré en ese estado de, hay otra manera de afrontar la situación, hay una ventana
que quiero abrir para ver la luz al final del túnel. Y a mí la pandemia me resultó muy amena cuando empecé a verla desde ese punto de vista, cuando bajé todo el ruido externo que me decían las noticias, que me daba miedo, toda esa cantidad de sobreinformación y de comentarios incluso de familias, porque bueno, en España, en Madrid se vivió bastante duro todo el tema de no Sí. poder salir. Entonces, como cuando bajé toda esa intensidad y me enfoqué en mí, fue totalmente distinto. Lo supe sobrellevar de una manera mucho más amena, me hice responsable de mis pensamientos, de mis emociones y en verdad eso me ayuda a poder también llevarlo a otros aspectos de mi vida, porque en verdad cuando ya reconocemos y aprendemos de una, pues podemos replicarlas en demás enfoques. Lo que les decía, igual, si te pones de víctima los lentes para todas las circunstancias, y pasa al contrario, si te pones los lentes de responsable, puedes ver Exacto. el resto de aristas de esa forma también. O sea, es como una dualidad, tal cual. Sí, es que es eso. Y otro gran ejemplo que, bueno, muchos venezolanos capaz puedan compartir con nosotros, que creo que va muy bien con este tema, es, bueno, nosotras somos venezolanas, como ya hemos comentado en otros episodios, y bueno, Venezuela desde hace como 20 años ha tenido una situación política difícil. Y allí es otro ejemplo que yo veo en mi entorno, he visto con otras personas que me han inspirado, de cómo en un país que a pesar de las circunstancias económicas, políticas, sociales, hay personas que han decidido cambiar el mindset y no, o sea, y no vivir bajo todos esos problemas y hacerse responsables de su propia vida. Ejemplo, muchos hemos emigrado y hemos tomado esa decisión, pero otros que siguen en Venezuela han cambiado ese mindset para poder vivir de manera distinta con las circunstancias que tienes. Entonces, creo que no importa el país donde te encuentres, el trabajo que tengas, eres tú al final que te haces responsable y cambias tu futuro y cambias tu presente ya como te sientes ante esa situación. Y por consecuente, al cambiarte tus lentes y ponerte unas nuevas gafas, vas a construir un futuro distinto. Y creo que esto puede ser algo muy subjetivo porque cada persona o cada venezolano tiene una situación diferente, pero yo sí lo he podido ver con conocidos o no conocidos como muchos emprendimientos en Venezuela bajo la situación difícil que todavía existe, porque eso no significa que el país haya mejorado, pero que han decidido cambiar y hacer cosas distintas en vez de sentirse víctima y vivir infelices por el resto de sus vidas. Por eso es muy importante que las circunstancias no van a determinar ese personaje con el que te vas a relacionar. Eso también creo que es clave. Como tú eres al final el que vas a decidir quién es el que te va a determinar todas tus acciones, toda tu vida y cómo te relacionas. Y creo que eso al final, lo más bonito de todo es que nos da mucha confianza en nosotros mismos, que en la situación que nos encontremos hoy, somos nosotros los únicos que vamos a poder decidir si avanzamos o nos quedamos estancados. Sí, a la larga eres el responsable o la víctima de tu vida y Exacto, solamente tú lo vas a determinar, porque circunstancias van a haber muchas. O sea, la vida no deja de ponernos retos, pruebas cada día y cómo te sientes, cómo piensas, cómo las vives, el único que tiene esa posibilidad eres tú, de ver cuáles lentes vas a usar para cada circunstancia de tu vida. A mí ya se me está acabando la última qué copa padre. para la última episodio de la tercera temporada de nuestro podcast y sinceramente quisiera cerrar este episodio diciéndoles que la herramienta que para mí me ha funcionado a darme cuenta es aprender a escuchar, no nada más yendo a terapia convencional, de que hay expertos capacitados para hacernos dar cuenta y empoderarnos como responsables de nuestra vida, sino también estar atentos a nuestros seres cercanos, a nuestros seres queridos que también pueden como muchas veces darnos su punto de vista y cuando te duele la boca del estómago, cuando te da molestia, hay algo ahí
que te está llamando. Trata de que tu ego no se adueñe de ti y no respondas a lo defensivo, sino guarda silencio, trata de escuchar lo que te están diciendo. Es información valiosa, porque si no, no te sintieras así. Y yo todavía estoy en esa práctica de aprender desde la proactividad cuando la vida me pone la prueba fácil y los que están a mi alrededor tratan de darme esa información y yo tratando de no reaccionar, sino más bien tener la capacidad de escucha, de volverme responsable de esa circunstancia que me está pasando y tratar de ponerme esos lentes. Exactamente. Bueno, la herramienta que yo les quiero regalar la pueden encontrar en nuestro episodio número 4, que es la autoaceptación y que también va vinculada al autoconocimiento. Porque creo que finalmente lo que nos pueda dar esa capacidad de aceptar o de identificar primero qué gafas o lentes estamos usando y de qué personaje va a ser el autoconocimiento, cómo, qué tanto nos conocemos, qué emociones estamos sintiendo, cómo las reconocemos, la situación, cómo abordamos, cómo nos relacionamos. Creo que conocernos es la base, es la relación más importante que vamos a tener en nuestra vida, que es con nosotros mismos, y ese poder, esa confianza que nos va a generar cada vez conocernos aún más, nos va a poder hacer más fácil identificar en qué personaje estamos. Y creo que eso nos da el poder de quitarnos las gafas rápidamente de víctimas y hacernos responsables y cambiar tu entorno y tu vida. Entonces, bueno, estamos muy contentas de esta tercera temporada. Tienen muchísimos episodios. En esta temporada nos las disfrutamos muchísimo. Hemos hablado de temas, bueno, mujeres en sus 30 años, también autoaceptación, registros akáshicos, que ya saben que pueden contactar a Ari o también por el DM de catanto.experiencias en Instagram si quieren agendar alguna sesión. Con Ariana está súper disponible y bueno, rocking es cada vez más y aprendiendo muchísimo. Sí, en verdad, agradecerles a todos, a ti, Mariana, por estar aquí, a todos por escucharnos, por sus comentarios, por apoyarnos, por sus recomendaciones. En verdad, estamos aquí también aprendiendo un montón y es súper valiente todo lo que estamos haciendo, así que les quiero agradecer por esta expansión, por el crecimiento, por la aceptación que hemos tenido, que estamos listas para preparar la cuarta temporada que se va a venir seguro. Así que no se la pierdan, estoy a gusto de poder responder todas sus dudas, agendar sesiones conmigo para la herramienta de registros akáshicos, una herramienta para el autoconocimiento. Si no han escuchado este episodio, por favor háganlo, es un regalo para el alma y agradecerles infinitamente. Muchísimas gracias.